Bienvenidas, bienvenidos a la presentación del cuaderno 16 de la colección Cuadernos de Universidades. Esta edición está dedicada a Arnaldo Orfila, personaje intelectual del siglo XX que fuera precursor de una revolución editorial latinoamericana, la Casa Editorial Siglo XXI. Nos acompañan en esta presentación Tatiana Coll, investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional, Gerardo Martínez, periodista cultural, y el autor Erwin Nova. A continuación, cedo la palabra al doctor Roberto Escalante Semerena, secretario general de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, quien dará unas palabras de bienvenida. Doctor, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Un saludo desde la Secretaría General de la Unión de Universidades de América Latina, que como todos los que nos conocen, e incluso los que nos han conocido recientemente, saben de la tarea editorial que la UDUAL ha hecho a lo largo de más de 7 décadas. Su, eh, digamos, su trabajo insignia durante toda esa larga trayectoria de más de 7 décadas, la revista Universidades ha tenido un papel fundamental en ese trabajo de compartir con el mundo universitario latinoamericano y caribeño e incluso más allá de él, la opinión, la variadísima opinión y puntos de vista y abordajes teóricos y políticos sobre la educación en esta parte del mundo. La importancia de la revista Universidades es para nosotros muy grande y creo que esto se comparte con muchos colegas en otros ámbitos del mundo latinoamericano y caribeño, y eso nos ha animado a establecer ya desde hace varios años una línea editorial de extensión, podría yo llamarlo así, a lo que es la revista Universidades, y que hemos intitulado Cuadernos de Universidades. Y en ellos, en esta serie, hemos estado publicando trabajos importantes de autores y de especialistas en materia de educación superior en nuestra región. Y en este número 16 de Cuadernos de Universidades, decidimos dedicárselo, si bien no a un investigador de la educación superior, sí a un personaje, a un intelectual de gran relevancia en el mundo editorial y de las ideas sobre la universidad en América Latina, que fue Arnaldo Orfila. Él es un hombre del movimiento de Córdoba del 18, del siglo pasado, y tuvo una trayectoria intelectual y política que nosotros hemos decidido modestamente traer a cuento nuevamente, compartirla con el mundo intelectual latinoamericano y caribeño, y con quienes están interesados y conocieron el trabajo tan importante que Arnaldo Orfila desarrolló a lo largo de muchas décadas. Así de que nos sentimos muy halagados y honrados por poder dar a conocer de manera detallada y precisa lo que Arnaldo Orfila significó para el mundo intelectual universitario y no universitario de nuestra región. Y qué mejor lugar, y nosotros pensamos que la UDUAL, esta asociación universitaria con presencia por más de 72 años en América Latina, a donde han confluido grandes pensadores de este tema de la educación superior,
y que seguramente Arnaldo Orfila sabía, conocía de la existencia de la UDUAL. Entonces, muchas gracias a nuestros invitados, a ellos y a ella y a ellos que han aceptado comentar este cuaderno número 16 dedicado a Arnaldo Orfila, que esperamos sirva para recordar a un universitario extremadamente destacado y que impulsó de manera decidida el trabajo editorial y dio a conocer. ¿Quién puede olvidar lo que significó siglo XXI, el editorial siglo XXI en México, teniendo como titular a Arnaldo Orfila? Los que nos educamos en ese entonces en la universidad, leímos toda la producción o una gran parte de la producción editorial del siglo XXI, nos formó, nos modeló, y Arnaldo Orfila sin duda es responsable en el buen sentido del término de eso que nos ocurrió a muchos, de lo cual estamos muy agradecidos. Entonces, muchas gracias. Gracias, doctor. Vamos a presentar ahora a Gerardo Martínez, que es periodista cultural y escritor. Es coeditor del suplemento cultural Confabulario del periódico mexicano El Universal. Ha sido editor del Servicio Universal de Noticias, Agencia SUN, y durante el periodo 2012-2013 fue becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en el género de novela. Gerardo, te cedo la palabra. Que nada, agradezco la invitación de la UDUAL para presentar este libro, esta entrega dedicada a Arnaldo Orfila. Les quiero compartir una experiencia que nosotros tuvimos cuando Praxedis Razo, uno de los editores encargados de esta colección, se acercó hace unas semanas, justo unos días antes de que nosotros publicáramos el número del suplemento cultural confabulario del 28 de noviembre, dedicado a la FIL de Guadalajara. Para mí fue una gran sorpresa que nos acercara un fragmento de este material, por dos motivos. Uno, pues porque es una figura, Arnaldo Orfila, en la educación, en la formación de generaciones de lectores, de profesionistas en toda Latinoamérica, ¿no? Y seguramente en otras latitudes. Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque coincidía también con, en ese mismo número que dedicamos ese 28 de noviembre, con la publicación de un fragmento de otro libro que también se nutría de las mismas fuentes documentales del archivo, que era los diarios de Víctor Serge, ¿sí? Entonces hay un vínculo muy interesante entre Arnaldo Orfila y Víctor Serge, dos personajes que desde distintas trincheras intelectuales, cada uno en sus tiempos, cada uno desde sus propias capacidades, formaciones y naturalezas, hicieron todo un gran trabajo para enfrentarse a los distintos autoritarismos que les tocó presenciar y padecer a lo largo del siglo XX, y que bueno, pues el vínculo sin duda fue Lauret, y que tuvo el buen tino, la previsión de dedicarse, de darle un tiempo y darle su valor a la conservación de todo el acervo documental de cada uno de estos dos personajes, y en este caso de Arnaldo, que es el que nos interesa. Entonces, dicho lo anterior, a mí me parece importante resaltar uno de los capítulos, el capítulo que nosotros retomamos para reproducir en este número de confabulario, que nos pareció muy interesante porque hablaba de un Arnaldo, ya un hombre maduro, con suficiente experiencia, tanto editorial, pero también experiencia de vida, para tomar decisiones que en algún momento fueron incómodas para pues para distintos círculos o grupos de poder, pero al mismo tiempo
que él estaba firmemente convencido de que estaba tomando las decisiones correctas, ¿sí? Más allá de si eran bien recibidas por ciertos círculos o no. ¿A qué me refiero? Es muy conocido todo este episodio de los hijos de Sánchez, pero en esta biografía de Erwin también nosotros podemos detectar otras características de Arnaldo que eran, a mí me parece que una de las más importantes es la capacidad de diálogo, pero también la capacidad de convocatoria para el diálogo con distintas esferas del ámbito intelectual, con distintas posturas. Como podemos ver en este capítulo que les menciono, déjenme revisar el título con mayor precisión para no... el origen intelectual del siglo XXI. Aquí podemos nosotros observar en este capítulo que aún con la formación que tenía Arnaldo, él era capaz de mantener un diálogo con Antonio Caso, ¿sí? Como vemos en esta carta que reproduce Erwin en esta biografía, en la que le expone sus intenciones detrás de el lanzamiento de la colección popular, ¿sí? Entonces, él tiene una gran capacidad de dialogar con un liberal de pura cepa, como Antonio Caso, de quien ya conocemos que también había tenido debates intelectuales de gran calado décadas atrás, por ejemplo, con Vicente Lombardo Toledano, y por otro lado, también la cercanía con el Che Guevara y sus simpatías con la Revolución Cubana. Es decir, era un hombre de su época, pero en el mejor sentido de la palabra, indicándolo en cuanto a que tenía una capacidad de entender su realidad, ¿sí? Y de dialogar con los distintos actores que estaban tomando decisiones y que eran parte de distintas trincheras intelectuales. De ahí me parece que es su valor, en primer lugar, como un observador de su realidad, de su tiempo presente, pero en segundo lugar, yo creo que eso también es notorio en su trabajo como editor, que es lo que nos compete en esta conversación. Y entonces, y de ahí también, un aspecto más que también resalto en este capítulo, pues es importante el papel de su pareja, ¿sí? Entonces, y esto es notorio en la exposición que nos va haciendo Erwin, también la formación de su pareja influye notablemente en Arnaldo, y eso es algo importante que a mí me parece que también le da una importancia también a la biografía que nos presenta Erwin. No solo es el hombre, no solo es la figura, sino que también están las personas que lo rodean, sin las cuales las personas no habrían logrado o lo habrían hecho de otra forma distinta como nosotros la conocemos, principalmente a las parejas, que es una parte importante en la biografía intelectual, en este caso de Arnaldo. Entonces, para cerrar mi participación, celebro sin duda la aparición de esta biografía. Ojalá que las condiciones materiales de recursos den la posibilidad para que en un futuro próximo esta biografía de Arnaldo Orfila pueda circular en edición impresa, en coedición quizá con alguna otra institución, porque para que también haya otro tipo de registro ante otros lectores y pueda llegar a muchos otros lectores. Sin duda el formato electrónico es de gran ayuda, ¿sí? Pero la diversificación de las plataformas sin duda podrá, dará mayor diversidad, ¿sí? En la posibilidad de lectura de otros autores. Entonces, muy bien, entonces les agradezco su invitación y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Gerardo, por tu comentario. Y a continuación vamos a presentar a Tatiana Cole. Ella es doctora en sociología y periodista en diferentes medios, tanto en Cuba como en México. Es articulista del periódico La Jornada e investigadora de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional. Doctora, por favor. Muchas gracias. Agradezco muchísimo
todo lo que se ha venido realizando por la UDUAL en el sentido que culmina, digamos, hoy día con la presentación de este escrito, de este largo artículo que intenta dar una visión panorámica, recoger elementos, como señala el propio Erwin, que abarcan 100 años de vida de Arnaldo Orfila, lo cual no es fácil, porque es una vida muy fructífera, muy significativa, muy diversa, muy variada. Hay un montón de elementos que van desde un anecdotario hasta la gran figura del gran editor latinoamericano. Y entonces es complejo, es complicado hacer un resumen que resulte indicativo, como decía Gerardo Antonio, de ciertos rasgos que determinaron por qué y cómo se convirtió en esa gran figura editorial. Tiene toda la razón, Arnaldo jamás hizo capilla, digámoslo así, una pequeña capilla de pensamiento exclusivo y excluyente en una corriente ideológica, política o intelectual, sino que, como él mismo lo decía, yo lo pongo en el prólogo, la definición para él de un editor es ser como una antena al viento, en donde la antena recibe todos los vientos contradictorios de la sociedad. Las sociedades todas son contradictorias, tienen múltiples señales, ¿no? Desde lo que hoy día llamamos el conservadurismo hasta el compromiso social con una transformación radical, y como se señalaba, Arnaldo tuvo esa capacidad de abrirnos a las señales, digamos, que apuntan hacia una transformación social, política y económica positiva para los pueblos de América Latina. Yo diría que eso podría enmarcar, y ahí dentro pues hay un conjunto de tendencias. ¿Por qué es importante hoy día que sobre todo la UDUAL saque esta narración que intenta hacer un gran resumen sobre los principales elementos, como decía el doctor Roberto Escalante? Pues es importante porque me parece que hoy día justamente el proceso de producción intelectual, investigación en las universidades y educación tiene que volver a estar más unido que nunca. Es decir, hay un vínculo, hay como una esencia que recorre estos procesos. Él nos recordaba que todos nosotros, seguramente somos de la misma generación, el doctor Roberto y yo, todos nosotros estudiamos en los libros del siglo XXI de era, claro, no diré que solo del siglo XXI, ¿no? En el esfuerzo del maestro Alonso Aguilar, en estrategia, en fin. Pero si yo recuerdo, en 68 leíamos ávidamente a Althusser, a todos los autores que de pronto nos aparecieron y que nos trajo siglo XXI. Todos en nuestras mochilas llevábamos en aquel momento los libros del siglo XXI y los leíamos ávidamente, nos formamos. Yo en algún momento propuse a Luis Galeana, uno de los compañeros que sigue trabajando en siglo XXI, que hiciera su tesis vinculando los programas educativos en sociología, en política, en filosofía, aún en pedagogía, porque en pedagogía Freire nos descubrió a Freire, a Paulo Freire, a Bourdieu, es decir, a una pléyada de autores que trabajaron la visión crítica, Maclaren, en fin, a toda esa pedagogía crítica nos la trajo siglo XXI. Entonces, en todos estos grandes rubros, pues nos abrió el panorama, y la universidad se vinculó en sus programas, los programas oficiales, todos, estoy segura, tenían marcados en la currícula los temas y los libros donde aparecía inevitablemente siglo XXI. Es decir, había un hilo conductor, había una especie de vínculo directo entre la producción, y que también la producían los universitarios, y los espacios. Nos trajo la teoría de la dependencia, que eso fue impresionante, o sea, ese aporte de los años 70 de publicar toda la gama de autores, en las cuales incluyo a Sergio de la Peña, a un montón incluso de autores mexicanos que eran jóvenes en aquel momento como nosotros, y que los abrió, los publicó, ¿no? Es decir,
me parece que hay ahí este vínculo y ¿por qué es importante hoy día? Justamente porque hoy día, hace poco se abrió un debate en la UNAM y en los ámbitos universitarios en torno a si las universidades se han derechizado o no, y qué es lo significativo de esta derechización. Pues las universidades no son islas aisladas y ajenas a lo que sucede en el mundo. Desde los años 80, como parte incluso de problemas para las editoriales, pues fue todo este brutal ingreso del neoliberalismo educativo, de los conceptos de la globalización, de la hegemonía, digámoslo así, de las tecnocracias imperantes y de esta nueva conducción del pensamiento hacia la construcción de signos totalmente equívocos, totalmente meritocráticos, totalmente asociados al estatus, al dinero, a la irrupción del pragmatismo norteamericano, una serie de elementos que fueron distorsionando también a las universidades. Entonces, dentro de este debate, muy necesario hoy día sobre cuál es el papel de las universidades, retomar el compromiso social, retomar el compromiso humanitario, retomar los autores clásicos incluso que fueron desechados acusándolos de premodernos, en fin, todo ese movimiento ideológico que se dio, toda esa articulación de un conjunto de elementos como los estímulos que fueron desviando hacia la mercantilización del trabajo docente académico, pues es importante, están ahí al debate y ciertas editoriales lo retoman. En este sentido, siglo XXI, después de pasar hace poco, y por eso también rescato mucho este trabajo de la UDUAL, me parece el momento muy importante. Siglo XXI estuvo a punto de perderse por la venta de las acciones de su exdirector Jaime Labastida a una empresa monetarista financiera muy, muy dudosa, y se iba a perder en ese vericueto, ¿no? En el que caen, desgraciadamente, por la vía mercantil las editoriales, alejándose de esta labor fundamental que yo llamo la trinchera de las ideas. En la universidad tenemos que construir la trinchera de las ideas que rescate, vuelvo a esto, es que rescate este pensamiento transformador en una función social, en una función política, ¿no? Este pensamiento de avanzada, científico. En estos momentos de la pandemia, el pensamiento científico tiene un valor inabarcable. Es otra rama que también impulsó siglo XXI, en fin. Me parece que retornar al conocimiento de estos momentos que tal vez los jóvenes lo desconocen, ¿no? Que desconocen la amplitud de aquellos debates que se plasmaron en siglo XXI y que recorrieron las universidades. Esos debates de la teoría de la dependencia, de la reforma del Estado-Nación, de los antropólogos como Levi Strauss, en fin, todo este caudal de debates, porque eran debates, y finalmente el pensamiento se construye a partir de los grandes debates. Entonces, creo que es un momento perfecto para desatar otra vez, instaurar otra vez estos grandes debates. Y por eso me parece muy importante que UDUAL precisamente, que recorre América Latina, vuelva a plantearnos esto. La gran pasión de Arnaldo Orfila, que marcó su vida desde el manifiesto famoso de la revuelta de Córdoba, pues era el latinoamericanismo, por llamarlo de alguna manera, el latinoamericanismo, pero no aquel viejo latinoamericanismo que señalaba el debate de barbarie o civilización, ¿no? Sino un latinoamericanismo vinculado a lo mejor de América Latina. Por eso no es de extrañarse que uno de sus primeros libros fuera recopilar el pensamiento de nuestra América, de José Martí. En fin, eso marca, eso va marcando, ¿no? Eso va marcando una línea en la cual caben un montón de pensadores, un montón de ideas que son importantes, porque son las ideas que se abren paso en esta trinchera de ideas para construir un futuro mejor.
Y esto se vincula con la idea permanente de Arnaldo de un siglo XXI, de un siglo XXI que estamos apenas empezando a labrar, a abrirnos paso, a ver qué sucede. Hoy día, siglo XXI, que por suerte retoma el sendero de Orfila con su nuevo director, Carlos Díaz, que fue el hijo de Alberto Díaz, un personaje que sale relatado en este texto de Erwin Nova, que fue prácticamente el último que tuvo que cerrar y que fue arrestado por la dictadura militar que se imponía en Argentina en el 76, que tuvo que cerrar y por suerte salvó la vida frente a los militares que cerraban siglo XXI, es decir, y que hoy día el hijo de él que reabrió la sucursal de siglo XXI Argentina, pues es el director general de siglo XXI. Entonces, esto abre de nuevo este panorama en el que tenemos que retomar el profundo sentido social, el profundo compromiso, el espacio natural de todos los que estamos en las universidades y de los que no están en las universidades, porque este era el tercer elemento que Arnaldo siempre tuvo como una guía, es decir, el libro tiene que ser un libro al alcance de todos. El libro tiene que ser no un elemento de lujo, no un elemento de consumo elitista, no un elemento que marque a qué estatus social te permite comprar libros de lujo, que hoy día desgraciadamente los precios están terribles, pero bueno, sino el libro de acceso, el libro de construir, utilizaré un término que acaba de decir un poco Paco Taibo, que tiene esta misma idea, una república de lectores, ¿no? Es decir, llevar el libro y las ideas, sobre todo, más que el libro son las ideas que tienen los libros, a todos el gran público lector. Entonces, su gran pasión latinoamericana le permitió abrir muchas colecciones que iniciaran el recorrido histórico con textos históricos que empezó con José Martí, pero que tiene una enorme colección de textos importantísimos, Simón Rodríguez, Eugenio María de Hostos, en fin, todo un conjunto de pensadores históricos, pero que avanzó también en los textos más del debate más contemporáneo de aquel momento, es decir, estar siempre en el filo del debate, en el filo de reconocer cuáles son los pensamientos que están abriendo nuevos espacios de reflexión, de debate, de discusión, de planteamientos. Ahí es donde creo que Arnaldo fue este gran pionero. Y bueno, su última gran pasión dentro de este latinoamericanismo que él señalaba como esencia de su compromiso, no hay otra forma de decirlo, de su pasión, de su envergadura, pues fue la Revolución Cubana, que representó pues un parteaguas incluso entre los movimientos revolucionarios. La Unión Soviética en aquellos años ya estaba entrando en una especie de crisis, ¿no? De muchos de los planteamientos, una crítica frontal en Europa, y nació como un evento fresco, nuevo, diferente en el panorama latinoamericano y marcó rumbo. Estamos a punto en este febrero del 60 aniversario de la segunda declaración de La Habana, que marcó el rumbo del pensamiento latinoamericano, que fue la piedra de toque para construir la teoría de la dependencia, según el propio Rui Mauro Marini, un gran pensador latinoamericano que fue en sus últimos años coordinador en la UNAM del programa de estudios latinoamericanos, lo cual nos vuelve a este vínculo permanente entre la construcción del pensamiento, la edición y las universidades, y que marcó pues el derrotero de toda esta gran teoría de la dependencia, el boom latinoamericano, todo este enorme periodo histórico que el neoliberalismo ha querido enterrar, y que yo creo que algunos de nosotros tenemos la obligación de volverlo a poner en el conocimiento de los estudiantes más jóvenes sobre todo, ¿no? Que no lo ignoran completa y totalmente. La Revolución Cubana para Arnaldo fue decisiva.
hay una anécdota que yo le relaté a Erwin y que aparece en el texto y que me gustaría precisar porque pinta tanto a Arnaldo Orfila, el editor comprometido, como al Arnaldo Orfila persona, porque hay una imagen muy grande de Arnaldo Orfila como ese enorme editor, ese gran personaje, serio, con capacidad de articular diálogos complejos, de haber sido, como decía Gerardo, con Antonio Caso, pero no solo, un gran amigo de Alfonso Reyes, ¿no? Entonces, que se movía en las grandes esferas, pero Arnaldo Orfila como persona, como hombre, era un hombre muy apasionado, y eso le marcaba un rumbo, pero él sabía marcar ese rumbo de esta manera, dialógica, escuchando, dialogando, argumentando, explicando, planteando. Pero hay una anécdota que lo marca mucho en qué tan apasionado era y cómo sentía las cosas, que tiene que ver con este episodio con Julio Cortázar, que era su gran amigo del alma argentino, que compartía muchísimas cosas con él. Y cuando se da el juicio que lo relata Erwin, el juicio a Heberto Padilla en Cuba, un juicio que se llegó a plantear incluso que era como los juicios de Moscú contra los pensadores intelectuales por Stalin, en fin, una cantidad de cosas que salieron ahí, y hubo finalmente una carta de un conjunto de intelectuales criticando todo este asunto, y aparecía la firma de Julio Cortázar entre ellos. Y Arnaldo se quedó fulminado totalmente al ver el nombre de Julio Cortázar, porque bueno, Julio Cortázar también tuvo una gran actividad, fue el que encabezó los grandes, el tribunal, el famoso tribunal contra la acción imperialista en Vietnam, y que después este tribunal fue a enjuiciar a los militares en América Latina, en fin, era un personaje también muy al estilo de Arnaldo. Pero casi muy rápidamente Arnaldo recibe una carta de Julio Cortázar, antes de que se publicara en la revista Casa de las Américas. Recibe una carta, esta anécdota yo la viví personalmente y nada más la sabíamos Arnaldo, Loretti y yo, y por eso es una anécdota que me parece muy importante. Yo era secretaria de él en ese momento, estaba trabajando y de pronto sale como un vendaval Arnaldo del despacho y me dice, vení. Él siempre mantuvo un poco en lo personal esa forma argentina. Y vamos con Loret, vení, vamos, tengo una carta importantísima. Y bajamos corriendo las escaleras, entramos en la parte de atrás, que era en la casa de Elena Poniatowska, llamó a Loret y se puso a leer el famoso poema de Cortázar sobre la Casa de las Américas, su casa, y en el tiempo de los canallas, que él decía, de la dictadura militar argentina y de todos aquellos que acusaron a Casa de las Américas y a la Revolución Cubana. Pero era tal su emoción, era tal la emoción que se puso a llorar. No sé si alguien habrá visto a Arnaldo Orfila llorar de emoción, de emotividad, de compromiso en alguna otra ocasión, pero yo lo vi llorar y repetía, yo sabía que Julio no iba a traicionar a la revolución, no era cierta su firma. E inmediatamente mandó publicar, no me acuerdo si 2,000, 3,000, 4,000 ejemplares del poema. No podía hacer un libro con un poema, pero sí mandó inmediatamente publicar en un folleto el poema y se empezó a divulgar por todas partes. Es decir, era un hombre que tenía una gran sensibilidad, una gran pasión, y que esa sensibilidad, esa pasión y ese compromiso latinoamericanista lo llevó a detectar a un enorme conjunto de pensadores, intelectuales, jóvenes sobre todo, muchos jóvenes. Hablamos de que los textos de muchos de todos estos autores latinoamericanos se dieron cuando tenían 30, 20 y tantos años. El de Martha Harnecker, que tiene edición multimillonaria, quiere decir porque ha rebasado el 1,000,000 de ejemplares reeditados.
todos ellos los lanzó, los reconoció, los descubrió y los lanzó, ¿no? Entonces, si bien Arnaldo era un hombre ya de cierta edad, siempre fue y siempre tuvo en la mira a los jóvenes como parte de ese futuro del siglo XXI. Y bueno, con esto agradezco mucho a Udual por permitirme esta presentación, esta apertura y por publicar y recoger de nuevo esta trayectoria tan importante para el conjunto de América Latina. Muchas gracias. Finalmente, vamos a presentar a Erwin Nova. Erwin Nova es historiador y docente universitario en el campo de las ciencias sociales e historia en educación media superior. Actualmente desarrolla una investigación sobre la historia de la editorial Siglo XXI dentro del programa de posgrado en estudios latinoamericanos, de donde se desprende el cuaderno 16. Recordemos que Erwin es autor de esta publicación. Erwin, por favor, tienes la palabra. En primer lugar, quiero comenzar esta exposición agradeciéndole a todos ustedes por su tiempo y su dedicación en este proyecto que es la biografía intelectual de Orfila, y en especial al secretario Roberto Escalante por tener la sensibilidad de abordar un tema que ninguna otra editorial o ningún otro autor había querido abordar, que es la biografía del editor más importante, yo no creo de América Latina, sino de todo el siglo XX, que es Arnaldo Orfila Reina, que es argentino de nacimiento, vivió 50 años, sus primeros 50 años en Argentina, y el resto de sus otros 50 años en Ciudad de México, donde construyó este oficio de editor, de decano de los editores latinoamericanos. Entonces, en este contexto de la epidemia, de la pandemia, recibí la propuesta de Udual a través del buen Praxedis Razo, de que teníamos que dejar claro una biografía intelectual de este personaje, y lo más importante que me he reflexionado sobre todos estos años con lo que empecé la investigación, ¿por qué un personaje de estas dimensiones, de esta trascendencia intelectual, cultural, de esta longevidad, no tiene biografía? ¿Okay? Con eso empecé la tesis de maestría, y me encontré de que yo pensé que iba a ser mucho más sencillo, que por las dimensiones que tenía, y además en esa época era historiador y era librero, ¿okay? Estaba en el mundo editorial y todo el mundo me daba anécdotas de Orfila, ¿okay? Que había estado con el Che Guevara en tal sucursal del fondo. Era un mito de cómo publicó a Rulfo, cómo Orfila dentro del gremio es una personalidad, pero su historia está fijada a través de memorias de personas que lo conocieron, que se vincularon o que les interesa juntarse con él, ¿no? Que establecer ese tipo de memoria. Y entonces la tesis de maestría fue porque Orfila tenía esa biografía inventada o narrada por los demás, y por qué no se había... ¿por qué siempre se había negado a construir una biografía él mismo, a escribir sus memorias, y que serían sumamente interesantes, ¿no? E importantes. Entonces, esta investigación de maestría parte sobre todo lo que encontré de las fuentes que hablan sobre Orfila, y fue publicada por la UAM como Arnaldo Orfila, el decano de los editores latinoamericanos. Con el paso del tiempo, entré al doctorado en estudios latinoamericanos a hacer la investigación sobre el siglo XXI, y llegó la conmemoración del 50 aniversario del siglo XXI, y tuve la oportunidad de hacer una serie de entrevistas, de 18 entrevistas con personas que convivieron con Orfila. ¿Okay? Yo, en el ámbito laboral, en el ámbito personal, y ahí se me abrió un panorama que nunca imaginé que podía contar con él, ¿no? Entrevisté desde Elena Poniatowska, Víctor Flores Olea, los fundadores de la esfera pública que participaron en esa cena, pero también
al director de ese momento, Jaime Labastida, a todas esas figuras de primera línea que vuelven a repetir el discurso que ya sabemos de los 500 intelectuales o los 400 que asistieron a la cena, cuando fue defenestrado el Fondo de Cultura, que lo respaldaron no solamente económicamente, sino simbólicamente, y bueno, el discurso que ya sabemos. Pero dentro de ese conjunto de entrevistas, también pude ubicar a la gente que trabajó de manera cotidiana con él, en posiciones subalternas, ¿no? Como es el almacén, como son los distribuidores, y en especial recogí el testimonio de Federico Mijanjos, que es que era un joven almacenista que pasó del fondo hacia siglo XXI, y él en sus testimonios nos puede dar esa visión que siempre busqué sobre Orfila, porque no solamente busqué una historia apologética, que era el gran editor, que nunca se equivocaba, la historiografía tradicional, sino encontrar esos puntos en conflicto y cómo, cuando Orfila llegaba a esos puntos en conflicto, cómo lo solucionaba. ¿Okay? No sé si eran buenas soluciones o malas, pero él llegaba a esas soluciones, y cómo él podía, como nos ha dicho Gerardo, dialogar con esa múltiple cantidad de agentes que no solamente son culturales y económicos, y ese chico que era el ayudante del almacén nos puede dar esa visión de que en la esfera pública muchos de estos intelectuales lo apoyaban, le decían que le iban a dar el dinero, que le iban a pagar las acciones, pero en esos primeros momentos empezaron a darle largas, ¿no? Y cómo en esta genialidad de Orfila, o esta su capacidad, monta su oficina en su carro, va con este joven, y empiezan a hacer la labor para poder hacer efectiva ese primer millón de pesos en acciones, con lo que se podía echar a andar el primer plan de publicaciones de los primeros 21, porque ya Orfila, echando a andar el plan de edición, pues ya iba a poder capitalizar la empresa, porque ya era su talento. Y en este contexto es cuando llegan el otro gran puente de diálogo de Orfila con los demás intelectuales, que son los banqueros, ¿no? Igual que en la historia de la fundación del siglo XX, de Fondo de Cultura Económica, los banqueros juegan un papel importante. Otra vez, de nueva cuenta, llegan y lo respaldan con eh, eh, firmando las acciones este señor que era del Banco de México, que yo voy a mandaba a Federico a cobrar las acciones, y con su firma, para que estos inversionistas, primeros inversionistas que podían aportar este primer millón de pesos, pudieran acceder. Entonces, esta es una dimensión que no se, que en la historiografía tradicional o el discurso tradicional no está visible, pero que es importante ver, porque demuestra cómo dominaba las múltiples dimensiones de una empresa cultural o editorial, ¿no? Además de las ideas, tenía esta visión de cómo construir una empresa. Y la otra gran visión que se ve a lo largo de todo el texto y es cómo integrar a América Latina a través de las ideas y a través de los libros. Y cómo el equipo de trabajo y toda la gente con la que se rodea empieza a pensar la vanguardia de la intelectual a través de interpretar desde América Latina todos los textos del catálogo y todos los autores, ¿no? Porque no se limitan únicamente a traducir autores europeos o americanos, sino los empiezan a pensar a través de cómo pueden ser útiles para pensar la realidad latinoamericana y del tercer mundo en general. Y para cerrar, en esta conclusión, también quiero agradecer o hacer una mención especial a Esperanza Rascón, que acaba de fallecer, y que fue una de mis interlocutoras, y que ella tenía, cuando yo la conocí, tenía bajo su resguardo el archivo de Loret, de campo de antropología, y que es una historia que es necesario saber para que los lectores se den cuenta de la problemática de reconstruir la biografía de estas personalidades de Orfila y de Loret,
de cómo se maneja la memoria, ¿ok? Durante las entrevistas, cada quien me dio su versión de muchas versiones sobre un solo tema, que en lo general coincidían, pero en los datos específicos no. Y luego cuando accedí a los archivos también había era conflictivo casar los archivos con la memoria. No siempre se lograba porque la memoria es móvil, ¿no? Pero en el caso de Esperanza Rascón, todos me decían que había un archivo de Orfila y de Loret, pero que estaba en Amecameca, pero no sabían quién lo tenía dentro de la editorial, ni dónde estaba, solo que estaba ubicado en Amecameca y que estaba completo. Así que una tarde, mi asistente y yo decidimos ir a Amecameca y llegar al centro de Amecameca y tocar casa por casa y con los vendedores ambulantes a preguntar si había un archivo, unas personas que tenían un archivo, un centro cultural que impulsaban la visión mesoamericana, latinoamericanista, e inmediatamente la gente del centro de Amecameca me dice, ¿sabe qué, profesor? Hay algo como igualito que lo que usted nos narra allá adelante, dentro de 3 cuadras, 3, 4 cuadras, caminan y en una esquina lo van a encontrar. Ustedes van a saber qué es, ¿no? Y así lo hicimos, ¿no? Caminamos y cuando llegamos a esa esquina estaba los glifos de Venus y estaba la leyenda Fundación de Orfila Seyurne, ¿no? Y así encontramos a Esperanza Rascón, a su archivo, que formó parte de la investigación, pero que oficialmente dentro de la editorial, dentro del fondo, dentro de cualquier otra institución, sabían que existía, pero que estaba perdido para ellos. ¿Okay? Y en este sentido, pues, que sirva una especie de breve homenaje para Esperanza, de que ese resguardo que ella hizo con sus propios medios y sus propios recursos de ese acervo, sirvió para esta investigación en parte. Entonces, sin más por el momento, me despido con el agradecimiento de todos y en el sentido de que traté de hacer para el lector lo más agradable que fuera un tema tan complicado, de una figura tan polifacética, y, no solamente viendo sus puntos brillantes y luminosos, sino en sus contradicciones más intensas, más fuertes que tuvo a lo largo de su vida. Fue polémico desde su nacimiento hasta el momento de dejar siglo XXI en la sucesión. En todo el texto, ustedes los lectores van a poder encontrar eso y además van a poder encontrar la iconografía que había podido recuperar sobre este personaje y sobre las personas que circulaban a través de él, porque también las imágenes sobre Orfila, sobre la participación con los demás, estaba dispersa a través de archivos personales, a través de múltiples lugares, ¿ok? Y para terminar, otro problema que hay para recuperar esta historia es que los informantes dentro del editorial o dentro de las editoriales, sobre todo del siglo XXI, me dicen, aquí está la historia, yo vi el personaje aquí, aquí se paró y era el líder de la guerrilla de tal lado, pero, y acá está la foto, y acá está el archivo, pero no lo puedes utilizar. ¿Okay? Y no puedes decir que yo te lo dije, pero ya sabes que existe y lo tienes que encontrar en otra parte. Entonces, esto es una clara muestra, una muestra significativa de la complejidad de abordar una figura de estas dimensiones donde, debería ser un orgullo tener esos archivos, concentrarlos, no ser un crimen que alguien tenga o los resguarde y los pueda ceder, pero este secretismo es algo con lo que me he enfrentado a lo largo de la investigación de manera continua y que me ha hecho tener memorias encontradas o contradictorias. Pero espero que este libro les guste, que sea de su agrado y que abra una veta de investigación hacia Orfila, hacia siglo XXI y hacia la trascendencia que tuvo
la historia editorial mexicana en la construcción de este ideal de América Latina a lo largo del siglo XX y que la UDUAL está recuperando en estos momentos a través de su director. ¿Okay? Sin más por el momento, me despido y espero que sea una lectura que les agrade a ustedes. Agradecemos a Ervin Nova, autor del Cuaderno 16 de Universidades. A continuación, el doctor Roberto Escalante nos ofrecerá unas palabras de despedida de este evento. Muchas gracias, Luis Fernando. Sin duda, América Latina y sus universidades, a lo largo de los últimos 30 o 40 años, y en otras épocas tal vez también, más con mayor longevidad, han estado colonizadas por el conocimiento europeo, norteamericano particularmente. Los neoliberales más conspicuos que hemos tenido en la región fueron educados en nuestras universidades. Eso hay que... fueron a estudiar algunos a Chicago o a Yale o algunas otras universidades, pero muchos de ellos también estudiaron en nuestras universidades. Y ha costado mucho trabajo y creo que todavía no hemos logrado el triunfo. La lucha de clases ahí la vamos teniendo, ahí la vamos manteniendo y no sé si la vamos ganando. Sigue con un pensamiento que, así como decía la doctora Tatiana, pasamos de leer toda la teoría de la dependencia, el propio cepalí, la teoría de la cepal, el estructuralismo cepalino y demás, por hablar de economía. Después los estudiantes de hoy pasaron a leer a todos los autores norteamericanos economistas y se olvidaron de quién era Paul Baran y Paul Sweezy y Teotonio dos Santos, Ivania Bambirra y tantos otros, ¿no? Y creo que hay que efectivamente esa lucha mantenerla. Y espero que la podamos ganar. En algunos espacios creo que esto está ocurriendo, ¿no? Ayer asistí a la toma de posesión del nuevo rector de la Universidad Iberoamericana, que es jesuita, pero que es extremadamente progresista, ¿no? Que tiene una visión cultural, académica, intelectual, muy latinoamericana y muy moderna. Porque yo concuerdo con la profesora Tatiana y con Erwin y con el profesor Gerardo, que tenemos que recuperar, ¿no? Algo que nos fue arrancado desde hace mucho tiempo y que es genuino y que es muy valioso y que es muy importante. Siempre he dicho que la UDUAL ha defendido este latinoamericanismo intelectual y cultural, ha sido defensor de esta. No nos da miedo decirlo. Tenemos una vocación social latinoamericana y caribeña muy claramente definida, en contacto con el mundo. En contacto con el mundo, por supuesto, ¿no? Pero partimos de nosotros. Y entonces, esta decisión que se tomó de publicar este trabajo que Erwin tiene como autor y al cual le agradecemos profundamente su disposición a entregarla a la UDUAL para que se publique, no es casual, no es un accidente. Es una intención muy clara en la cual vamos a seguir, somos tercos porque tenemos convicciones y tenemos valores.
¿no? Valores sociales, valores políticos que defendemos y que la UDAL ha defendido desde que se fundó en el 49, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias por estos muy enriquecedores comentarios. Y yo espero, y como también lo han mencionado, se ha mencionado, estamos muy felices de que siglo XXI México no se perdió en el mundo del mercado, del gran capital editorial en este caso, sino que regresa con una visión de futuro, obviamente, con una visión moderna, ¿no? Tenemos que volver a discutir la teoría de la dependencia. ¿Es válida? ¿No es válida? La globalidad. Hay otras versiones en las cuales podemos insertarnos para nuestro beneficio y para los que han sido terriblemente atacados por la globalidad en México y en toda América Latina. Yo creo que sí. Yo creo que sí, sí hay esa posibilidad. Y bueno, la UDUAL va a seguir tercamente propiciando estos debates y publicándolos, ¿no? Así es de que muchísimas gracias, un abrazo y de verdad que se lea y que se discuta este cuaderno. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, doctor Roberto Escalante. Agradecemos a nuestros participantes y al público que nos siguió en redes sociales. Lo invitamos a conocer y a descargar la colección Cuadernos de Universidades, publicada por la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Con esto finalizamos la transmisión. Muchas gracias.